verte. Eres parte de mi bendición. Eres parte de lo que Dios me ha dado. Mire, nosotros somos un cuerpo y nadie que forma parte del cuerpo de Cristo puede funcionar independiente. Nadie puede funcionar independiente. Lo voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. Yo creo que este debería ser un versículo que nos debe poner a temblar a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros hemos encapsulado las enseñanzas de Jesús y las hemos limitado solamente a no correr riesgos, a detenernos, a refrenarnos. Y me encanta lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, lo que el Señor Jesús habla. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? La expectativa de todos los judíos y de todos aquellos que tenían fe y esperaban en alguna manera a Dios, gracias hermana, era pertenecer al reino de los cielos, era su esperanza, era poder llegar a formar parte de algo glorioso, de algo eterno, de algo que iba a durar para siempre. Lo curioso es que cuando el Señor Jesucristo llega y dice que el reino de los cielos se ha acercado, pues no lo quisieron aceptar, no lo pudieron aceptar. No estaba dentro de sus parámetros, no estaba dentro de sus paradigmas, no llenaba las expectativas de ellos, y cuando no se llenan nuestras expectativas, lo primero que hacemos es rechazar y considerar que están mal las cosas. El Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. No todo el que habla un lenguaje de la cierta denominación o el que habla un lenguaje diferente al que habla el mundo entra al reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos hace formar parte del reino de los cielos? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y Jesucristo dice, sino todo aquel o solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La verdadera vida del reino o la vida cristiana, la vida que desafía a un mundo en contra de Dios, es aquella vida que no está limitada en el legalismo del debes o no debes. ¿Sí me escuchó bien? La vida que desafía no es la vida que está limitada o encapsulada en el legalismo del debes o no debes. No debes hacer esto, no debes hacer lo otro, o debes hacer esto y debes vivir de tal manera, y esos son los parámetros en los cuales debes de andar. Sino la vida del reino, la vida que impacta a este mundo, es la vida que ha sido tocada, impactada y llenada por la palabra del Señor que nos dice, puedes. No es lo que no debo hacer, sino lo que puedo hacer lo que va a impactar. Y tenemos muchos años en una iglesia, en cualquier religión que sea, y lo que sea que te hayan enseñado desde pequeño, pero todas las religiones se encapsulan en algo. No debes hacer esto, no debes hacer lo otro, no puedes hacer esto. Y venimos a la palabra del Señor y estamos conociendo al Señor Jesucristo, y lo primero que preguntamos es, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿verdad que mi hijo no debe de hacer esto? Hermano, ¿verdad que mis hijas no deben andar así? No debes estar así, no debes de hablar así, no debes vestirte así, no debes de caminar así. No debes, no debes, no debes. No puedes, no puedes y no puedes. Ahora, entiendo yo muy claramente esto, hermanos. Nosotros somos la tercera generación de cristianos en casa. Mis papás fueron pastores, han servido al Señor, y mucho tiempo nosotros hemos escuchado el no puedes y no debes. Y cuando alguien nos habla de Dios y nos habla de la palabra y nos habla de una vida en abundancia, siempre pensamos en lo que no debo de hacer. ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿O cuáles son las cuestiones con las que usted se enfrenta cada mañana y cada día? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿No puedo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Creo que debemos estar preguntando todo esto. Sin embargo, la vida que nosotros estamos llevando a nuestros hijos y a la gente que nos rodea es una vida en la cual no corremos riesgos. Es una vida en la cual cada parámetro y cada enseñanza y cada prohibición que hemos puesto es para que nuestros hijos estén seguros. No vayas a esta fiesta. Yo recuerdo mucho una hermana que decía, yo no dejo ir a mis hijos a esa fiesta, porque si los dejo ir y les gusta, ¿luego qué voy a hacer? Ella estaba educando a sus hijos, orando por ellos, enseñándoles. La pregunta es, ¿qué tan bueno es lo que yo estoy ofreciendo? Que tengo miedo que mi hijo vaya a una fiesta un día
y que le guste más el mundo que lo que yo le doy. ¿Están aquí, papás? No, hermano, yo no lo dejo ir porque le gusta y luego ¿qué hago? Ese es un peligro, esa es una mentira. Yo estoy seguro de lo que le estoy ofreciendo a mis hijos. Si yo tengo a Cristo y Cristo me dice que hay una vida en abundancia, debemos estar seguros que la vida que le estamos dando a ellos, aunque el mundo les ofrezca millones y millones, no lo van a cambiar, porque lo que le estás dando a través de Jesús nunca se puede comparar con nada. No, hermano, yo no dejo que mi hijo pase por donde hay una fiesta, porque se va a contaminar. ¿Tú crees que la sangre de Jesús sea tan débil que si tu hijo escucha un poquito de música se va a contaminar? Claro que no. La sangre de Jesús es tan poderosa que limpia todos los pecados. Bueno, es que mis hijos tienen amigos que me dan miedo. Andan despeinados y andan no sé en dónde. Pero ellos están cubiertos por la sangre de Jesús. Y tú les estás enseñando principios y convicciones que van a ser inquebrantables. ¿Alguien está aquí esta mañana? Pero tenemos miedo. Tenemos miedo que se relacionen. Tenemos miedo que se inmiscuyan en un mundo que está lleno de oscuridad. Pero si usted y yo les estamos mostrando la verdad, la vida y el camino que es Jesucristo, y que nos da una vida en abundancia, debemos de tener la seguridad que estén donde estén, la muerte ni el pecado ni el mundo les va a poder arrebatar lo que Jesús está haciendo en su vida. Es que yo no los expongo mucho al mundo, hermano, porque les puede gustar después. Es que yo no dejo que ellos conozcan tanto afuera y nos estamos encerrando en una burbuja. O como dice el escritor Mark Batterson, estamos haciendo y creando una jaula muy bonita, en la cual cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús vamos llenándonos de tantos parámetros para que no corramos el riesgo de que alguien nos lastime. Pero escuche bien, llega el momento en que esa jaula se vuelve aburrida. Esa jaula se vuelve un tedio. Muchos de los que estamos aquí hablamos de una vida en abundancia, pero muchos de los que estamos aquí nos preguntamos, ¿dónde está esa vida en abundancia? ¿Por qué mis hijos no desean venir a la iglesia? ¿Por qué mis hijos no anhelan lo que yo tengo? ¿Por qué mis hijos no se apasionan por la Biblia? ¿Por qué mis hijos no se apasionan por la oración? ¿Por qué mis hijos no se apasionan por adorar y bendecir el nombre del Señor? ¿Por qué mis hijos no tienen un fuego dentro de ellos que los consume y que me digan, en lugar de yo estarlos levantando en la mañana para que vengan a la iglesia, que ellos sean los que te levanten y te digan, mamá, hoy es domingo, tenemos que ir a adorar y bendecir el nombre del Señor, hoy vamos a llenarnos de su palabra, hoy vamos a glorificar su nombre? ¿Por qué no lo hay? Nos hemos hecho a la idea de que es normal de que los jóvenes crean que la iglesia es aburrida y que el conocer al Señor es aburrido. Y eso es una mentira del diablo, no es lo normal de la Biblia. Hermano, es que están en la edad de la adolescencia. Es que mira, hermano, mi hijo está adolescente, ya sabe cómo son los adolescentes. David era un adolescente y ya conocía al Señor y pudo enfrentarse a un gigante y poder decir, yo he vencido leones, he vencido osos y he vencido lobos, porque Dios está conmigo y también te voy a vencer a ti, gigante de 3 metros. Daniel era un adolescente cuando fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. José era un adolescente cuando fue vendido a Potifar. Todos los hombres que Dios usó los usó en la adolescencia, en la juventud. Pero el diablo nos ha metido la idea de que es normal que los adolescentes sean aburridos en la iglesia. Y no le diga a nadie, pero ¿sabe quién tiene la culpa? Nosotros. Nosotros somos culpables o responsables de la generación que siga. El epitafio de la generación de Josué, la gloria de Dios que se manifestó en ellos. Vieron dividir el río Jordán, vieron las batallas, caer los muros de Jericó, escucharon todas las cosas, las proezas de Dios, levantaron piedras como testimonio. Todos ellos oían de lo que Dios había hecho en el pasado. Pero el libro de Jueces empieza con la declaración más triste diciendo, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Alguien está aquí esta mañana, hermanos? Nuestra responsabilidad como padres es formar hijos mejores que nosotros. Es algo que hemos estado platicando siempre.
Y en una jaula no los vas a formar. Hermano, mis hijos están en la iglesia, ellos nunca se han apartado del camino del Señor, pero realmente ellos están seguros y están conscientes del poder que tienen. Porque han pasado generaciones y generaciones en nuestra iglesia y aún no hemos visto los milagros en la calle, aún no hemos visto el despertar, aún no hemos visto que la gente ande corriendo buscando a alguien cristiano que llore y que busque lo que ellos tienen. Y cada uno de los que estamos aquí podemos formar esa diferencia. ¿Alguien está aquí esta mañana? Pero estamos esperando que suceda algo, que explote no sé qué, y que haya un rayo de luz, y que un día que estuviéramos en la convención o un domingo aquí va a descender un rayo de luz y va a brillar, y el que esté predicando va a tener aureolas y le van a salir casillales y vamos a decir, aquí hay un avivamiento. Eso no es el avivamiento. Los avivamientos han surgido no con revelaciones nuevas, anótelo bien por favor. Los avivamientos no han surgido con revelaciones nuevas. Los avivamientos han surgido cuando alguien ha tomado algo que ya estaba escrito desde hace años y lo ha llevado a la práctica. Oye, ahí hay un profeta nuevo, voy a ir con el profeta. Va a venir este profeta africano que trae trencitas y que viene. Hay que ir a pagar millones y miles de pesos para ir a escuchar lo que él va a decir. Tú vas y escuchas lo mismo que dice la Biblia. Hasta que creamos en lo que tenemos escrito en esta palabra y vayamos y trastornemos el mundo, las cosas van a ser diferentes. Ese es el avivamiento. El avivamiento no tiene que ver con que haya un resplandor y señales en el cielo y en la tierra. El avivamiento tiene que ver con que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que han sido lavados con su sangre, tomen muy en serio lo que Él ya dijo. No todo el que diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. Todo aquel que hace, el que sabe lo que tiene que hacer y el que sabe lo que puede hacer. Eso tiene que ver con una palabra que me gustaría estudiar esta mañana, que es autoridad. Y autoridad no tiene que ver con controlar, con manipular. Autoridad no tiene que ver con dominar. Autoridad tiene que ver con desarrollar las capacidades de los que están a tu cargo. Eso es autoridad. Autoridad es desarrollar todo lo que Dios ha puesto en tu vida y desarrollar todos los que están alrededor de ti, lo que Dios tiene en tu vida. Ahí empieza el avivamiento. Si a ustedes les gusta la música en inglés o a sus hijos les gusta escuchar música en inglés, les recomiendo un grupo buenísimo que se llama Leland. Anótelo por favor, porque a lo mejor a sus hijos sí les gusta. Leland, así como el apellido o los pantalones Lee. Espero que me den una buena proporción por esto. Entonces, los pantalones Lee, L-E-E-L-A-N-D, Leland. Tienen una canción ellos que se llama El Gran Despertar. Y antes de pasar a esta canción, el cantante dice, y cuenta la historia de Jonathan Edwards en el siglo XVIII, un gran teólogo americano, que empezó a escribir y que todavía sus libros impactan de una manera muy poderosa, y empezó un gran despertar, de tal forma que Estados Unidos, casi toda la nación se volvió al Señor Jesucristo, al igual que Juan Wesley en Inglaterra, y todos estos hombres que han marcado nuestra época, nuestra era. Ellos dicen cómo empezó el gran despertar. Había un pueblo que estaba esclavizado y dormían todos los esclavos en un galerón, y un día se levanta un hombre y se despierta y le dice al que está enseguida, tuve un sueño. Y le pregunta el otro, ¿qué soñaste? Soñé que éramos libres. Soñé que podíamos cambiar, soñé que todo podía ser diferente y creo en ese sueño y creo que podemos hacer las cosas distintas. Y el otro hombre fue impactado y le dice al que estaba enseguida, ¡hey! Él tuvo un sueño y dice que podemos ser libres y dice que podemos impactar y dice que podemos cambiar las cosas y dice que podemos ser diferentes. Y el otro le dijo al otro, y un hombre le dijo a otro hombre, y un hombre le dijo a otro hombre, y de uno en uno empezaron a cambiar las naciones, las leyes y las normas de toda una nación, porque alguien le fue creyendo a lo que Dios estaba haciendo. Aquí habemos más de uno, aquí habemos más de dos. Tenemos que atrevernos a salir de la jaula. ¿Alguien está aquí esta mañana? Dígale al que está a tu lado, Dios te está hablando. Lo que puedes hacer. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la biografía de Hudson Taylor. Hudson Taylor era un misionero inglés enviado por la iglesia de Inglaterra a China.
en el tiempo que Hudson Taylor estuvo yendo a China, la iglesia de Inglaterra ya estaba completamente cansada y un poco frustrada porque gastaban miles de dólares en enviar a alguien a China a predicar la palabra. Y dicen los historiadores que iban los misioneros y se regresaban frustrados diciendo que China era un pueblo duro y que no podían en ninguna manera llevar el mensaje. Los misioneros se iban con su traje, su corbata y estaban en aquel lugar y regresaban frustrados. Hudson Taylor se fue y estuvo un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sin predicar la palabra. ¿Qué estaba haciendo Taylor? Taylor lo que estaba haciendo era dejarse crecer el cabello, dejarse crecer el bigote, dejarse crecer la barba, se quitó el saco, se quitó la corbata y se empezó a vestir como los chinos. Cuando regresó a la iglesia de Inglaterra y les empezó a decir que estaba relacionándose con sus vecinos y que estaba aprendiendo el chino, ¿sabe qué dijo la iglesia de Inglaterra? Tú no eres bien recibido aquí, no puedes entrar a esta iglesia. Córtate el pelo, córtate la barba, ponte el saco, trae corbata y entonces eres bienvenido a este lugar. Porque para las aves que están en cautiverio, la libertad es una enfermedad. Lo vuelvo a repetir. Para las aves que están en cautiverio, la libertad es una enfermedad. Hudson Taylor trabajó 51 años en China. Estableció más de 1000 comunidades donde el evangelio y la predicación de Jesucristo se llevó a cabo. Cuando todos decían que era imposible llevar el mensaje, Taylor empezó a llevar el mensaje y a mostrar que sí era posible, pero tenía que hacer algo, tenía que salir de la jaula. ¿Alguien está aquí esta mañana? Él entendió lo que podía hacer y se dejó de preocupar por lo que no debería de hacer. Nuestro evangelio, dice Pablo, no es un evangelio de palabras humanas y de sabiduría hueca. Nuestro evangelio es un evangelio de poder. Es un evangelio que transforma vidas, es un evangelio que sana enfermedades, es un evangelio que restaura familias, es un evangelio que trastorna naciones, es un evangelio que puede cambiar el rumbo, la historia de hacia dónde va nuestra sociedad. Y usted y yo somos parte de esta promesa y usted y yo estamos dentro de este reino, pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú me puedes decir y qué es lo que yo puedo hacer? Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, por favor. Váyase rápido porque el tiempo me está comiendo y como ya vino Nancy, que es la que marca la hora, entonces vámonos rápido. Marcos capítulo 16, el Señor Jesucristo dice en el versículo 15: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, salvarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, porque pondrán las manos sobre los enfermos, y estos, ¿qué pasará? Recobrarán la salud. Un evangelio de poder. Antes de irse, Jesús no dijo, no deben hacer esto, no deben hacer esto y no deben hacer esto. Jesús dijo antes de ascender al cielo, puedes hacer esto. Puedes sanar a los enfermos, los demonios se sujetarán a tu nombre, llevarás el evangelio a todas las naciones, todas las criaturas escucharán lo que tú puedes decir a través de mi nombre. El Señor está hablando de lo que puedes hacer. Amada iglesia, lo que yo creo y lo que yo siento es que durante mucho tiempo hemos escuchado lo que no debemos hacer y nos ha limitado a estar encerrados solamente en 3, 4, 5 parámetros, que los cumplo y ya soy salvo. Pero Jesucristo no está hablando de lo que no debes hacer, Jesucristo está hablando de lo que puedes hacer. Y Él dice, el que forma parte del reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. La vida del reino no está limitada en lo que no debes. La vida del reino está impactada por lo que puedes. ¿Qué es lo que puedo hacer? No, hermano, es que los evangelistas, los misioneros, los pastores, ellos sí pueden hacer grandes cosas. Ellos, no. En el reino de los cielos todos somos ministros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, con tu sangre nos has redimido y has hecho un pueblo de toda lengua, de toda nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
Eres rey, eres sacerdote, eres reina, eres sacerdotisa delante del Señor por la sangre de Jesús. Tienes libertad de ejercer el poder que Él ha derramado sobre tu vida a través de la sangre de Jesús. Pero estamos esperando que alguien venga y lo haga por nosotros. El despertar de la iglesia va a suceder cuando la iglesia se decida, porque la promesa ya fue dada. El avivamiento que tanto esperamos va a suceder cuando nos decidamos, porque Dios ya lo dijo. Las familias serán transformadas y las familias serán restauradas cuando tú, como familia de Dios, empieces a decirle al vecino que está a tu lado cuáles son los principios y las convicciones que Dios ha puesto en tu vida. ¿Alguien está aquí, amados? Dice que está a tu lado. No nos están regañando, nos están animando. Míralo bien a los ojos. ¿Sabe, amados? Y yo sé que muchas veces nos pudiéramos sentir como que, hermano, 30 años he desperdiciado, 20 años he desperdiciado. Y si fuéramos muy sinceros, yo sé que usted está igual que yo. Muchas veces nos hemos preguntado si la vida cristiana es solamente esto: dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de mentir, dejar de ver pornografía, venir cada domingo, cantar al Señor, levantar las manos, adorarle. Y sin embargo nos queda un vacío y decimos, hay algo más. Hay algo más. Y nuestras generaciones, hermanos, los jóvenes y adolescentes, están buscando ese algo más. Y si nosotros como padres no se lo estamos dando, lo van a buscar en otro lugar. Y van a creer que la adrenalina de traer un arma y traer una camioneta del año y andar haciendo desastres, eso es lo mejor que les pueden ofrecer. Y eso no es cierto. Jesús te puede ofrecer algo más grande que eso. Y van a creer que el desafiar las normas de las éticas y de los principios y de los valores que Dios ha establecido y romper todos esos moldes va a ser mejor que vivir bajo las normas que Dios nos ha dado y la adrenalina que sienten de sentirse juzgados, condenados, criticados. Amados papás y amados líderes, somos responsables de una generación que se quiere levantar e impactar a esta sociedad. Hace como 3 años, Benjamín tiene ahorita 9 años, cuando tenía 6 años, Benjamín pasamos por un hospital allí en La Bojoa. Fuimos a orar, fui a orar por una persona enferma, me lo llevé a él y cuando venía saliendo miró a toda la gente que estaba afuera del hospital, que están esperando familiares, que están durmiendo y todo. Me dice, oye, pa, ¿por qué no compramos ¿por qué no compramos pan para sándwich? Y nos traemos, mira aquí, y les damos a todos ellos un sándwich. Y yo, tiene 6 años. Y le decimos a mi mamá que prepare agua, pa, y les traemos a todos, él jugando con sus cosas que traía en la mano, pero de una manera muy sencilla. Y yo estaba pensando, cuando Benjamín tenga como unos 15 años, yo lo voy a traer al hospital y darle pan y ayudar y que podamos compartir. Sin que nadie se lo diga, nuestros hijos nos van rebasando en muchas cuestiones. Y usted todavía quiere entretenerlos con el Discovery Kids. Amados, todavía queremos traerlos a la iglesia para que coloreen solamente una cosita y pensamos que ellos no pueden hacer nada. Nosotros como padres, si usted lee el boletín, uno de los argumentos que viene ahí escritos es acerca de la autoridad. La autoridad es una posición de confianza. La autoridad es una posición de confianza. Dios nos ha confiado a nosotros como padres la vida de nuestros hijos. Somos la autoridad sobre ellos. Somos autoridad sobre el corazón, sobre el pensamiento, sobre la vida de ellos. Pero la autoridad no es aquella que manipula, controla o prohíbe. La autoridad, bíblicamente hablando, es aquella que puede desarrollar lo que Dios ya ha puesto en cada uno de ellos. La autoridad conoce, la autoridad desafía, la autoridad emprende cosas nuevas para que la generación que siga sea mejor. Dios nos tiene la confianza y le ha depositado a usted 1, 2, 3, 15, no sé cuántos hijos tenga usted, pero Dios ha depositado en sus manos la vida de ellos. Y yo le digo a mi esposa, nosotros debemos de tener mucho miedo. Y esta canción que le decía de Lilan, yo le comentaba a mis niños, mis hijos, y ustedes nacieron para formar ese gran despertar. Pero yo estaba esperando que de alguna manera bajara un ángel y un día en el devocional, en el altar familiar que tenemos diariamente, pasara un rayo de luz y ellos fueran impactados.
Pero el Espíritu Santo nos ha estado hablando y nos está diciendo, si tú quieres que ellos sean parte del gran despertar, primeramente tienes que despertar tú. Porque cuando Dios pone una autoridad en algún lugar, Dios no va a usar a otra persona, Dios va a usar a la autoridad que ha puesto en ese territorio. A quien Dios quiere usar y va a usar para que tus hijos sean impactados por la gloria de Dios, no va a ser al pastor, no va a ser al líder, no va a ser al supervisor. A quien Dios va a usar es a ti como padre, porque tú eres la autoridad en ese territorio. ¿Sí es en esto? Ay, que venga el pastor y le ponga las manos, que venga el evangelista y le ponga las manos, que vengan y oren por él. Y usted puede llamar a quien sea y pueden venir a orar por él y las cosas no van a cambiar, porque Dios va a usar a la autoridad que él ha puesto en ese territorio. ¿Alguien está aquí? Tú eres responsable de desarrollar el carácter y de desarrollar los talentos y las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de tus hijos. Y no los puedes desarrollar a través del no debes, lo vas a desarrollar a través de contagiarlo de lo que la palabra de Dios dice, puedes hacerlo. Cuando Dios te envía a una misión, cuando Dios te envía a hacer algo a otra parte, puedes irte con toda la seguridad que tú eres la autoridad que Dios está enviando y las cosas van a cambiar y va a haber fruto. Pero cuando quieres hacer las cosas solamente por tu capricho, porque te da la gana, porque tú sentiste, porque alguien te emocionó, no va a haber fruto. La evidencia de que Dios está en un lugar es que hay fruto. Hermano, pero ¿por qué no vino? Si vino el evangelista y oró por mi hijo, las cosas no cambian. Porque él no es la autoridad en esa casa. La autoridad en esa casa son los padres. Si viene alguien y nos dice, pastor, mi hijo se ha portado mal, yo no quiero que él ministre en la alabanza, él no puede formar parte de los anfitriones. Ok, si el papá dice que no, es no. Si mamá dice que no, es no. Porque la autoridad máxima sobre un hijo no es el pastor, no es el líder, es papá y es mamá. ¿Está aquí? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, padres vivan con sus hijos de tal forma que no los provoquen a ira. No hagan enojar a sus hijos, no los desesperen, no los exasperen, dice la Reina Valera. No los provoquen a ira, sean sabios para vivir con ellos. Y lo que más hace enojar a un muchacho, a un hijo, es cuando le decimos, no puedes. Vamos a ir a la iglesia, mi hijo, hoy. Está bien, papá. Y sale el chamaco vestido con un pantalón. No, mi hijito, así no puedes ir a la iglesia. ¿Qué va a decir la gente? No, mi hijita, no, que el hijo mío, Dios guarde. A otras partes sí puede decir, pero a la iglesia no. O sea, ve a otra parte, pero a la iglesia no puede decir así. Porque en realidad a usted no le preocupa a su hijo. Le preocupa lo que van a decir de usted la demás gente. Y su hijo lo sabe. ¿Hay límites en la autoridad? Claro que hay límites en la autoridad. Pero el límite no es lo que va a pensar la demás gente. Autoridad es posición de confianza. Así que si usted tuvo 15 hijos, ¿cómo le tiene confianza el Señor? Mucha confianza le tiene. No, aunque tenga uno. Y aunque no tenga todavía ninguno, usted es autoridad de parte del Señor en donde quiera que usted se encuentre. Si usted tiene una empresa o está forjando una empresa, está empezando un negocio, sus empleados están bajo su autoridad. Pero Dios le ha dado la capacidad a usted de tener ese negocio y esa empresa y le ha confiado a cada empleado que usted tiene bajo su autoridad, porque Dios sabe que usted tiene la capacidad de desarrollar en ellos lo mejor que puede. No los tiene para oprimirlos, no los tiene para exprimirlos, no los tiene para abusar de ellos, los tiene para desarrollar lo mejor de ellos. Sus empleados tienen familia, sus empleados tienen sentimientos, sus empleados son hombres y mujeres que dependen de otros y otros dependen de él. Así que por lo tanto no los trate mal. Vaya conmigo a la palabra, por favor. A Efesios capítulo 6, versículo 9.
Dice la palabra del Señor: amos, traten a sus empleados y correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Estamos hablando de la autoridad. Tal persona es una autoridad, tal persona es una eminencia, controla este tema, domina este tema. Esta persona es autoridad en casa, esta persona es autoridad en la iglesia, esta persona es autoridad en cierto territorio, en cierta región. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Como líderes espirituales debemos ser firmes en nuestras convicciones, porque somos autoridad. Ser autoridad no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que eres. Y lo que eres va a influenciar en lo que haces. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como quien quiere, como Dios quiere. Sigamos al versículo 3, Ernesto. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo. ¿Para quién? Para el rebaño. ¿Qué es autoridad? Autoridad es tener una vida digna de imitar. Eso es autoridad. Autoridad no es manipular, autoridad no es controlar, autoridad no es dañar, autoridad es tener una vida digna de imitar. Tu vida es digna de imitar. ¿Tus hijos desean tu vida? ¿Te puedes sentar con tus hijos y decirles: mira todo lo que he hecho para la gloria de Dios? ¿Sabe cuál es el peligro más grande? Que cuando estamos encerrados en el legalismo del no debes y no puedes, no estamos desarrollando todo lo que Dios nos ha dado, porque el temor nos impide conocer lo que podemos y el poder que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Tenemos que correr riesgos. Y yo sé que al hablar de este mensaje me estoy arriesgando a que alguien pueda malinterpretar la palabra y salir de este lugar y decir: me dijeron que yo pueda hacer lo que me da la gana, aunque yo no lo he dicho. Pero una vida de 30 años, 20 años, 10 años, un año en la iglesia, pensar: hermano, yo nunca me he equivocado, habla de una vida que jamás ha querido correr riesgos. Porque todos los hombres que Dios ha usado y que va a usar y que está usando se han equivocado. Todas las mujeres que Dios va a usar, que Dios está usando y que va a usar, se han equivocado, han tomado malas decisiones, se han equivocado, han creído que Dios les habló y no les habló, han pensado que Dios las envió y no los envió. Pero lo están haciendo. Me encanta pensar en Gedeón. Gedeón estaba viviendo en el peor momento de Israel. Y llega el ángel del Señor y le habla a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. ¿Y sabe cómo respondió Gedeón? ¿Valiente de dónde y esforzado de dónde? Yo soy el más pequeño de la familia más pobre, de la tribu más insignificante, de la ciudad más oprimida de Israel. ¿De dónde soy valiente? Y el ángel de Jehová le dice: tú eres un varón valiente. Porque el que me envió no te ve como cobarde, el que me envió te ve como valiente y te ve como esforzado. Y Gedeón pudo derrotar a todos los enemigos de Israel, no con espada ni con lanza, los derrotó con una jarra de barro llena de agua y con antorchas. ¿Por qué? Porque él era la autoridad en ese momento para derrotar a los amorreos. La autoridad no tiene que ver con controlar, manipular, sino una vida digna de imitar. ¿Cuáles son las proezas que tú estás haciendo o que has hecho que puedan desafiar a tus hijos para que anhelen la vida de Dios? ¿Cuáles son las proezas que estamos haciendo? ¿Cuáles son las proezas que tú puedes hablar y decir para que tus compañeros del trabajo anhelen la vida que tú tienes? Si usted dice: yo dejé de tomar, hermano, por la gracia del Señor, una persona de Alcohólicos Anónimos te va a decir: yo tengo 30 años sin tomar también, y sin Jesús.
Mi matrimonio se estaba desbaratando, puedes decirle a alguien, y conocí a Jesús y yo fui transformado por Él y mi matrimonio va muy bien. Y te va a decir alguien, yo también fui con un psicólogo, con una psiquiatra y me dieron una terapia y aquí estamos juntos. Y sin conocer a Jesús. Esos argumentos nos deben de poner a temblar. Porque el Evangelio va más allá de solamente el quitarnos el pecado. El Evangelio es el inicio de la buena nueva, cuando Jesús nos perdona. Pero hay algo más glorioso, más poderoso, más grandioso, más impactante. Ya Jesús te quitó el pecado, pero ahí no se termina tu predicación, ahí no se termina la obra del Señor. Tenemos que estar marcando nuestro lugar, en dónde estamos, en lo que puedes hacer. ¿Alguien está aquí, amados? Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, por favor. Si siguiéramos leyendo en Mateo capítulo 7, solamente permítame decirle, dice el Señor, en aquel día, muchos me dirán, en Mateo capítulo 7, 21, donde estábamos leyendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto debe ser impactante porque estamos hablando del poder y de la autoridad que Dios nos da. Sin embargo, Jesús dice, en aquel día, cuando estén delante de mí para entrar en el reino de los cielos, muchos que expulsaron demonios y muchos que sanaron enfermedades y muchos que predicaron me dirán, Señor, en tu nombre lo hicimos. Jesús dice, pero yo no los conocí a ustedes. Porque hay un poder más grande que el expulsar demonios. Porque hay un poder más grande que el sanar enfermos. Porque hay un poder más grande que el profetizar. Es el poder de transmitir a Cristo a través de nuestras acciones diarias, a través de nuestra vida diaria. No estoy diciendo que los milagros de sanar enfermos y expulsar demonios no sea glorioso, es lo que estamos diciendo. Jesús lo prometió, es el poder que tenemos, que quizá no lo hemos visto, no lo has disfrutado, pero ese poder ahí está, tú lo tienes porque Jesús lo dijo. Yo creo en Jesús, ¿usted cree en Jesús? Y dijo Jesús, a todos los que crean, esto es la promesa. No para el evangelista, no para el misionero, no para el profeta, no para el pastor, para todo el que crea. Pero no debes irte a meter allá al hospital, está lleno de gérmenes. Él lo puede hacer a través de ti. Pero me encanta lo que dice Mateo 28. ¿Cuál es la última enseñanza del Señor Jesús? ¿Cómo, Señor, que sané enfermos? ¿Cómo que liberé endemoniados? ¿Cómo que impacté a la tierra? Y aún así no me conoces. La autoridad de Jesús, Mateo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Para qué es esta autoridad? Versículo 19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, esta es la clave, subráyala. ¿Por qué tengo poder y por qué tengo autoridad? Para enseñar a todos los que me rodean a obedecer todo lo que me ha mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre. Siempre. La autoridad que Dios te ha dado sobre ti, a lo mejor tú no has visto salir endemoniados a través de tu palabra, o a lo mejor no has visto sanar enfermos. A lo mejor quizá Dios no nos ha dado hoy o en este momento a ti, en el lugar donde te encuentras, la libertad de sanar enfermos, pero tienes ese poder. Pero lo que sí cada uno de los que tenemos en este lugar es la autoridad de transmitir la vida de Cristo. Ahora quiero ser lo más claro posible en esto y anótelo por favor. ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo puedo enseñarle a la gente a obedecer lo que Jesús me ha mandado? Sencillamente obedeciendo a Jesús. ¿Cuál es el problema de esta generación? Usted está tomando Coca-Cola y le dice a su niña, mi hija, no tomes coca porque te va a hacer daño. Y su hija voltea y le pregunta, ¿y tú por qué tomas? Y rápidamente usted contesta, chamaca grosera, no me preguntes. Bueno, si no quiere que le cuestionen, no haga cosas para que lo cuestionen. Lo vuelvo a repetir. Si usted no quiere que lo cuestionen, no haga cosas para que lo cuestionen.
La gente que está a su alrededor ya no se conforma con una imagen, con una apariencia. La gente está esperando vidas realmente impactadas por Jesús. ¿Cuál fue el fracaso de la iglesia de Inglaterra? Estaban viviendo por la apariencia. Y cuando llegó Taylor, el misionero, rompió todos los moldes. Y miles de chinos, de asiáticos, empezaron a entregar a Cristo. Enséñale a la gente a obedecer a Jesús. Ese es el discipulado. Enséñale a la gente a obedecer a Jesús. Y la mejor forma de enseñarles es a través del ejemplo. Eso es hacer discípulos. Eso es hacer discípulos. Tengo todo poder, dijo el Señor, y toda autoridad. Toma esa promesa, confía en la promesa. Y cuando algo está muy difícil en casa, di, el Señor me ha dado autoridad. A lo mejor no es necesario reprender. A lo mejor es necesario abrazar y pedir perdón. A lo mejor es necesario hablar y decir, me equivoqué. Lo que puedes hacer es diferente. Hay dos principios en la autoridad. Número uno, el principio del Creador. La autoridad máxima es Dios y toda autoridad viene de Él y es puesta por Él. Sea que estés en tu matrimonio, sea que estés en una empresa, sea que estés en un negocio, sea que seas maestro de una escuela, donde sea. Si tú quieres desarrollar completamente tu autoridad y conocer todo lo que Dios ha puesto en tu vida, primeramente tienes que conocerlo a Él. Porque la fuente de toda autoridad es Dios y la autoridad máxima es Dios. Romanos 13 dice, toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Yo no pudiera pensar, hermano, y Nabucodonosor, que le hizo tanto daño al pueblo de Israel, ¿estuvo puesto por Dios? Créame que sí estuvo puesto por Dios. El Señor le dice a Jeremías, es que este rey impío, incircunciso, no se da cuenta que solamente es un instrumento que yo estoy usando para dar una lección a mi pueblo. Ve y dale el mensaje a este rey y dile que él no se manda solo, que yo lo he puesto y lo puse en ese tiempo para enseñarle a mi pueblo lo que pasa cuando me desobedece. Al final de cuentas, toda autoridad es puesta por Dios. Y si toda autoridad es puesta por Dios, nuestra labor, según lo dice la palabra en Hebreos, es orar por todos los gobernantes, por todos los que están en eminencia. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y tenemos que orar por ellos. Pero que son así, son de esta manera, son de esta forma, como sean, fueron puestos por Dios con un propósito y tenemos que orar por ellos. Es que no es de mi color, no importa el color que tú seas, Dios lo puso, ora por él. Porque la esperanza para la sociedad, escucha bien, no es un partido, es Dios, es la iglesia. Pero si la iglesia está dormida, entonces ¿dónde está la esperanza? Tenemos que impactar la ciudad, tenemos que impactar donde estamos, pero tenemos que empezar a conocer lo que podemos y tenemos en nuestra vida. A veces llama a la gente, hermano, venga y evangelice a mi papá, por favor. ¿Y por qué no le habla a usted? Porque como me conoce, a mí no me escucha. Le debería de dar vergüenza. Debería de decir, como me conoce, me escucha. Oh, hermano, nadie es profeta en su propia tierra. Somos muy bíblicos, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, hermano. Es una mentira del diablo. Los hermanos de Jesús creyeron en él y se convirtieron. Y escribieron, cada uno de ellos, dos escribieron unas epístolas. El Evangelio de Santiago, la epístola de Santiago y la epístola de Judas. Hermanos de Jesús. Así que no crea lo que le diga el diablo. Claro que Jesucristo dijo que nadie era profeta en su propia tierra. Pero no lo dijo en el contexto de decir no impactes. La Biblia nos habla que vamos a empezar en donde nos conocen. Y de ahí nos vamos a extender hasta donde no nos conocen. ¿Sí está aquí? Ya termino. Si tú no conoces a Dios, no puedes tener todo. No puedes tener toda tu autoridad desarrollada. Y número 2, el principio de autorización. Vaya conmigo a Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17.
El primer mandamiento que recibe David después de ser ungido como rey. El capítulo 16 de Primera de Samuel nos habla que había un hombre llamado Isaí que tenía 8 hijos y el hijo menor se llamaba David. Y Dios envía al profeta Samuel para que vaya y unja a uno de sus hijos como rey de Israel. Y dice la Biblia que cuando entró el hijo mayor llamado Eliab, Samuel lo vio y dijo: sin duda alguna, este es el ungido de Jehová. Porque el hombre era alto, fuerte, de guerra, un guerrero despeinado y fornido. Y él dijo: este es el hombre que llena los requisitos. Pero Dios le dijo: este no es. Y pasó otro, y pasó otro, y pasaron todos los hijos, hasta que pregunta a Samuel a Isaí: bueno, ¿hay alguno otro de tus hijos que no haya estado aquí? Y luego contesta Isaí: pues hay uno, el menor, pero eso es muy delicado y es muy hermoso, no creo que sirva, y está cuidando las ovejas. Le dijo: llámalo, porque si el Señor dice que alguno de tus hijos es, alguno debe de ser. Y cuando entró David, tanto Samuel como Isaí lo menospreciaron. Y lo vieron y dijeron: pues este es el más chiquito. Y luego no es hombre de guerra, se la lleva tocando el arpa, es muy delicado, allá lo vemos medio cantando. Y el Señor le dijo a Samuel: este es el rey de Israel, úngelo. Y el Señor le da una lección bien fuerte a Samuel. Y le dice a Samuel: porque el hombre se deja llevar por las apariencias, pero yo, dice el Señor, miro el corazón. Y recuerda usted lo que le dijo el Señor a Samuel: ve y busca a un hombre, porque yo he desechado a Saúl y he encontrado a un hombre que es conforme a mi corazón. Ungieron a David. Es el rey de Israel. Primera de Samuel 17:17. La primer labor del rey ungido, ¿cuál fue? No fue matar al gigante. Primera de Samuel 17 dice: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Ela con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. ¿Cuál fue el primer mandato, la primera orden o la primera labor del rey ungido de Israel? Diga conmigo: hacer mandados. Queremos ser autoridad, pero tenemos que entender el principio de la autorización, hasta dónde Dios te permite ser autoridad. David ya era ungido como rey y tenía un corazón conforme a Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero todavía estaba en casa bajo la autoridad de su padre. Y por lo tanto, él se sometía a lo que su padre le decía. Hermano, es que Dios le dio una promesa a mi hijo que va a impactar naciones. Qué bueno, pero lo primero que tiene que hacer es levantarse y tender la cama, ir por las tortillas, terminar la escuela y ser obediente usted para que Dios lo bendiga, lo prospere y que su espíritu fluya hasta donde debe de estar. ¿Está aquí o no está aquí? Hermano, es que a mí me dijeron que yo voy a llevar la gloria de Dios a todas las naciones. Empieza por tu vecindario. Porque el principio de la autorización que maneja la Biblia es primero en región y después se va expandiendo. A mí me encanta la historia de Daniel y de José. Daniel llegó como esclavo. ¿En dónde? En Babilonia. Pero terminó como gobernador de gobernadores, siendo la mano derecha del emperador. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer? Que donde él estaba primero era responsable. José llegó como esclavo a la casa de Potifar, pero era responsable en esa área. Y de algún método no muy conveniente ni muy cómodo, Dios lo llevó a la cárcel. Y cuando llegó a la cárcel, José era el jefe de los carceleros. Y después Dios lo llevó a donde debería de estar, a un lado del príncipe, siendo como príncipe de Egipto. El principio de la autorización es: sé responsable donde tú te encuentras en este momento, y Dios se va a encargar de ponerte en donde debes de estar. El problema es que vemos gente muy desesperada aquí, que Dios les ha dado una promesa, Dios les ha ungido, Dios les ha dado su espíritu, y se quieren comer el mundo en un día. Espera. Sé responsable en donde tú estás.
¿Sabes cuánto tiempo duró David para poder centrarse en el trono de Israel? Duró aproximadamente 18 años. Ve conmigo rápido a 2 de Samuel, capítulo 4. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 2. En el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7, después de que Saúl muere y que Jonatán muere, David es ungido como rey de Judá en una ciudad. Y en el capítulo 6, después de que muere un nieto de Saúl llamado Mefiboset, David es ungido como rey de Israel. Dios maneja el tiempo en procesos. Nosotros quisiéramos que fuera instantáneo, pero Dios lo hace en procesos. Y quizá el proceso por el que tú estás pasando no es muy cómodo, pero lo que Dios quiere es que desarrolles tu autoridad ahí donde estás, en ese lugar. Es que tomé una mala decisión. ¿Qué van a decir mis hijos? Tu autoridad no va a ser quitada por tus malas decisiones. Al contrario, tienes que depender del Creador, del que te puso como autoridad. Tomé una mala decisión que va a afectar a todos mis empleados. ¿Qué debo de hacer? Depende del Creador. La labor de la autoridad no es manipular, no es controlar, no es dañar. La labor de la autoridad es desarrollar lo mejor que hay en cada uno de los que te rodean. Y la mejor forma de desarrollarlo es cuando tú eres el ejemplo a seguir. Autoridad es una vida digna de imitar. Recuerdo que en una ocasión uno de los jefes que teníamos nos dijo que como pastores deberíamos de conocer todos los ramos y prepararnos en todas las cosas. Y andábamos estudiando leyes, y andábamos estudiando medicina, y andábamos estudiando nanotecnología, y de todo de lo que nos hablaban yo me quería empapar, porque alguien me había dicho que yo tenía que conocer todas las cosas. Entiendo que el Señor me llamó a ser pastor. Yo no sé si sería bueno para hacer otra cosa, pero entiendo que el Señor me llamó para esto. Estábamos de pastores el Mochis, y en una ocasión a uno de los hermanos los iban a embargar su casa. Ellos habían firmado como aval de uno de sus primos y los transió, y me habla la hermana muy desesperada y me dice: pastor, no hay yo qué hacer, nos van a embargar mañana y mire que estamos bien desesperados y no sabemos de a dónde correr y qué tenemos que hacer o algo. Y como me metieron el chip que yo como pastor debería de conocer todas las cosas, me había machacado la ley civil y todas las cosas de Sinaloa y todo esto. Entonces yo le digo: hermana, deme por favor 5 minutos. Le colgué, me puse a leer el manual y todo lo que según yo debería de conocer. Y le hablo y le digo: mira, hermana, aquí la ley en el artículo fulano dice esto, usted está protegida y bla, 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 bla. No, y la hermana no dejaba. Yo le dije: hermano, pues gracias por lo que usted está haciendo, pero nos sentimos desesperados y no hayamos qué hacer. No, ahorita va a ver con estas leyes y tal. Colgué. En cuanto colgué, el Espíritu Santo me dijo: tú no eres abogado. Y yo no soy autoridad en ese ramo. Yo no soy autoridad en ese ramo. Inmediatamente el Señor me lleva a la palabra, Jeremías 22. Leí la Biblia y ahí dice claramente el Señor: yo soy tu legislador y tu juez. Yo peleo por tu causa y yo no me conformo con los injustos. Llamo rápidamente, agarro el teléfono y le llamo a la hermana y le digo: hermana, olvídese de toda la mentira que yo le he dicho. Mejor váyase conmigo a la palabra de Dios en Jeremías 22 y lea conmigo lo que dice la palabra. Esto le dice el Señor a usted y a su esposo. Él es su legislador, Él es su juez, Él los va a defender, Él va a estar con ustedes, Él nunca los va a dejar, Él sabe quiénes son. Ustedes son justos y los injustos no van a triunfar sobre ustedes. Empezamos a orar y la hermana me dice: eso es lo que yo necesitaba escuchar, hermano. No te metas en donde tú no eres autoridad. Desarrolla tu autoridad donde tú estás. A lo mejor tú dices: yo quisiera ser un gran predicador. Empieza por ser un buen padre. Yo no puedo hablar de medicina porque yo no estudié medicina. Dios no me llamó a ser médico. Sería muy ilógico que yo me fuera a un consultorio de cualquiera de ustedes y querer manipular y decirle lo que tiene que hacer. Eso es imposible.
No menosprecies el área donde Dios te ha puesto, porque ahí donde Él te ha puesto, ahí eres autoridad. ¿Existe en esto? Y donde está tu autoridad, ahí está tu prosperidad. A lo mejor tú sabes hacer tacos de camarón, esa es tu autoridad. Eres bueno con las pinturas, eres bueno para la mercadotecnia, eres bueno para promocionar, eres bueno para barrer, eres bueno para atender a tu familia cuando están en casa. Has desarrollado un corazón de servicio. No menosprecies eso que Dios te ha dado. Lo que Dios está diciendo es: ahí donde te tengo en este momento, sé autoridad. Después vendrán los tiempos que tú negas, pero no menosprecies donde tú estás en este momento. Hay un principio de autorización, y si quieres brincar ese principio, no va a haber fruto. Pero si esperas con paciencia hasta que Dios te diga, verás la gloria de Dios manifestada. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Dónde eres autoridad? Ahí, lo que tú controlas, lo que tú dominas, lo que tú sabes hacer, ahí eres autoridad. Mano, es que yo nomás lo que hago es orar. Eres una autoridad de oración. Sigue orando en tu recámara secreta, porque yo estoy seguro que la bendición que Dios está dando a esta iglesia a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, a través de la alabanza, no es porque seamos buenos músicos, ni porque seamos buenos predicadores, o porque seamos buenos pastores. Es porque hay un grupo que está orando por esta congregación. No lo vemos, pero Dios lo está haciendo. No menosprecies en donde tú estás. Pudiéramos seguir hablando como dice la palabra del Señor, pero aquí lo vamos a dejar. El hambre ya está apretando y el sueño ya está llegando. Luego me dicen que yo los duermo. Entonces, quédate con esto. Número 1, donde tú estás en este momento, donde tú estás, tú eres autoridad. Y Dios te va a respaldar ahí donde tú estás. No te metas en otro territorio, ahí donde tú estás. Las decisiones, los errores, lo que sea, donde tú estás, ahí Dios te quiere usar. ¿Está bien? Número 2, para desarrollar al máximo esa autoridad y realmente ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, tienes que conocerlo a Él, relacionarte con Él, amarlo a Él, vivir para Él, obedecerlo a Él. Y como consecuencia vas a transmitir esa vida a los que te rodean. Y número 3, entiende el principio de autorización. Si quieres brincarte las trancas, si Dios todavía te dice que no, no lo hagas. Espera. Todos los hombres que Dios usó poderosamente aprendieron primeramente a vivir bajo autoridad. La autoridad te pone límites, respétalo. David quería ir a la guerra a pelear. Su padre le dijo que no fuera a pelear, que fuera a llevar quesos. Y cuando fue a llevar los quesos, Dios le abrió una puerta para que la gloria de Él se manifestara. Sé responsable en donde estás. Amén. En el trabajo donde estás. Mano, yo quisiera ser el dueño de la empresa. Lo puedes ser, pero sé responsable en el área donde estás. Yo quiero ser gerente y Dios me dijo que voy a ser gerente. Bueno, muestra eso siendo responsable en donde estás. Mano, quiero ministrar a matrimonios. Empieza siendo responsable en tu matrimonio. Mano, quiero aconsejar a todos los hijos. Empieza con tus hijos. Empieza ahí donde estás. Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. Póngase de pie en esta mañana. ¿Y qué le parece si le decimos: Señor, gracias por el lugar donde estoy? Quiero ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea. Creo que el mejor pasaje que nos habla acerca de la función de la autoridad se encuentra en Jeremías capítulo 15, versículo 19. En la versión Reina Valera dice: cuando tú saques lo precioso de entre lo vil, cuando tú saques lo precioso de entre lo vil, serás como mis labios o serás como mi boca. Y dice el Señor: arrepiéntete, y cuando te arrepientas, entonces, dice el Señor, serás mi portavoz. Te pondré como muro de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. No puedo estar donde hay pecado. Es que donde quiera hay pecado, ahí vas a estar. Pero cuando tú entiendes quién eres la autoridad que Dios ha puesto en ese trabajo, en esa casa, en esa familia, en ese lugar, dice el Señor: ellos se van a convertir a ti y tú no te convertirás a ellos. Nuestros hijos en la secundaria están expuestos
a la droga, al alcohol, al cigarro, a la pornografía, a la fornicación. Tus hijos en el trabajo están expuestos a todo esto. Y si nosotros queremos todavía impactar su vida con no debes, créeme que vamos a fracasar. Pero si nosotros nos estamos manifestando a ellos a través de la vida que Dios nos ha dado, mostrándole lo impactante, lo glorioso, la aventura que es tener a Cristo y lo que podemos hacer, ellos van a desear tener lo que usted tiene. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Una generación está siendo acabada y destruida de entre 13 y 21 años porque alguien les pone un arma en la mano y está acabando con su vida. Discúlpenme, pero no podemos seguir igual. No podemos seguir creyendo que esto es normal. La iglesia es la única esperanza que Dios ha dejado aquí en la tierra. Y si la iglesia está enjaulada porque no quiere correr riesgos, ¿quién va a salir al mundo a llevar esta vida? Tenemos que atrevernos a hacerlo. Y ahí donde estás tú, ahí puedes empezar. Con tu comadre, con tu compadre, con la vecina, con el vecino. Que vean una vida diferente. Llegamos a un barrio nosotros, mi esposa y yo, donde todos los días había pleitos. Enfrente, a un lado. Se tiran con todo, se pelean. Y la primera opción es decir, vamos a cambiarnos de casa aquí. Yo creo que Dios no nos trajo aquí. La segunda opción y la válida que el Espíritu Santo nos dice, yo los traje para que brillen en medio de la oscuridad. Hemos estado muy escondidos. ¿Qué puedes hacer? Cambiar al mundo. ¿Qué puedes hacer? Transformar el mundo. ¿Qué puedes hacer? Transmitir a Cristo. ¿Cómo? Viviendo, siendo ejemplo, siendo autoridad. Te lo vuelvo a repetir. Autoridad no tiene que ver con controlar, con manipular, ni con prohibir. Autoridad tiene que ver con tener una vida digna de imitar. Digna de imitar. No somos perfectos, tienes errores. Por eso dice el Señor en Jeremías 15, si te arrepientes, Señor, yo me he equivocado, perdóname, quiero cambiar. Yo te voy a poner como muro de bronce. Y en donde quiera que estés, dice el Señor, ellos serán como tú y no tú como ellos. ¿Quién quiere ser esa autoridad, hermanos? Amado Señor, en esta tarde estamos delante de ti. Queremos, Señor,